Bueno, estamos en ATE Verde y Blanca, en la sede Capital. Estamos acá con Nuria Hiniger. Nuria es doctora de la Universidad de Buenos Aires. También conforma el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET. Está dentro del consejo directivo. Bueno, vamos a estar haciendo un par de preguntitas, teniendo una charla acá descontracturada. Nosotros somos dos trabajadoras del Ministerio de las Mujeres de Provincia de Buenos Aires, del área de casos críticos de alto riesgo. En este caso, Julia Vinci es delegada también de ATE, en la Junta de ATE Verde y Blanca del Ministerio. Así que bueno, vamos a estar haciendo un par de preguntas referidas a lo que es el sindicato, el rol del movimiento de las mujeres, hoy por hoy dentro del sindicalismo, reforma laboral, un poco de memoria histórica hacia las construcciones sindicales actuales, y bueno, y también hoy por hoy lo que está pasando el movimiento obrero con todo el ajuste y con todo lo que implica la reforma laboral para nuestro puesto de trabajo. Nuria, bienvenida. Muchas gracias. Mi nombre es Rocío Brito, también trabajadora del Ministerio. Nuria, ¿por qué crees que el sindicato hoy por hoy es una herramienta principal y fundamental para las trabajadoras y los trabajadores de Nación, en el ámbito nacional y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? Bueno, a mí me parece, en primer lugar, que los sindicatos, los movimientos sindicales en nuestro país y en el mundo, y particularmente los sindicatos en este momento, son fundamentales, digamos. Fundamentales siempre lo son. No es que hay un momento donde lo son más. Lo que ocurre es que en cada uno de los momentos históricos tienen roles distintos. No es invariable. Hay momentos en donde la tarea del sindicalismo es, como en este momento, defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, al mismo tiempo que organizar. Y parece la misma cosa, pero no es lo mismo, porque muchas veces se piensa el sindicalismo como un conjunto de dirigentes y dirigentas sindicales que de algún modo discuten, pelean, más enfrentados, menos enfrentados, digamos, con más vocación de pelea o con menos vocación de pelea, pero que es un conjunto de dirigentes que discuten nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones de trabajo, nuestros salarios, etc. Y en realidad, y en este momento de la historia particularmente, hay un rol de los dirigentes y dirigentes sindicales y de los sindicatos central en organizar a nuestra clase también. Digo esto porque estamos, como decías recién, viviendo uno de los ajustes más brutales, más brutales, por lo menos desde la dictadura, con un proyecto que se va configurando donde realmente hay una intencionalidad de máxima explotación de trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado. En el sector público tenemos algunas particularidades, por supuesto, que tienen que ver con las tareas que hacemos y con el rol como ejecutores de derechos del conjunto de la sociedad, no solo producir producir vasos, producir mesas, producir electricidad, sino que además nosotros tenemos una tarea fundamental en que los derechos que toda nuestra clase ha conquistado a lo largo de muchas décadas sean efectivamente garantizados. De distinta índole, yo soy trabajadora del CONICET y una responsabilidad que es efectivamente con el pueblo argentino que nuestro país produzca ciencia y tecnología. Y bueno, que yo como todos mis compañeros y compañeras, seamos un engranaje más en lograr que el pueblo argentino tenga acceso a la producción de conocimiento científico. Bueno, son tareas específicas que reciben por parte de este gobierno un ataque específico. Entonces, eso no quiere decir que el sindicalismo público, digamos, que la Asociación de Trabajadores del Estado tenga una preeminencia o una particularidad diferencial respecto de la tarea del resto del sindicalismo, pero sí que los sindicatos tienen que conocer muy bien cuáles son las tareas, funciones, la organización del trabajo del conjunto de los trabajadores para poder ubicar con precisión
cuál es la tarea y cómo es el mejor modo de organización, ¿no? Esto por ahí nos lleva a preguntarte, entonces, en este contexto, ¿por qué es importante estar afiliado o afiliada a un sindicato? Bueno, precisamente por eso. A ver, ahí hay una cosa importante. Este gobierno, digamos, en esta coyuntura, yendo concretamente a este momento histórico, este gobierno, un gobierno fascista, ultraliberal, alineado con el imperialismo norteamericano en toda su expresión, digamos, que es capaz de celebrar el bombardeo a un país hermano como Venezuela hace un mes. La tarea del sindicalismo hoy es precisamente esta, defender y organizarnos para derrotar a este gobierno. En el momento en que el gobierno plantea que uno de los obstáculos centrales para avanzar en su plan de destrucción de nuestros derechos es el movimiento sindical, los trabajadores y trabajadoras con mucha más razón tenemos que organizarnos sindicalmente, estar afiliados, afiliadas, sostener nuestra organización sindical sin esto que yo intentaba plantear antes, que es esa idea, que es una idea que construye el poder fundamentalmente, que el sindicato o el sindicalismo es igual al dirigente que lo dirige. Y ahí me parece que hay varias cosas, ¿no? Entreveradas. Por un lado hay que reconocer, y esto es un dato de la realidad, que nos guste o no nos guste, nuestro movimiento sindical es un movimiento elegido por los trabajadores, donde nosotros tenemos elecciones y donde participamos de la vida sindical de algún modo, los afiliados y las afiliadas. Si en el sindicato en el que estamos no aparecen expresiones que nos contengan, bueno, será tarea de construirla, digamos. Eso no inhibe, no inhabilita la organización sindical. Y me parece que eso es importante, porque tanto la afiliación como la participación en el sindicato del que seamos parte nos permite un montón de cosas, y entre esas nos permite pensar, bueno, desde nuestro punto de vista, cuál es el mejor modo de conducir los sindicatos. Y en todo esto que vos estás planteando, ¿cuál sería el rol que deberían jugar los delegados, las delegadas, las internas? Pensando en lo estatal, ¿no? Sí, el sindicalismo argentino tiene una cosa buenísima, que es un triunfo también de nuestra clase, de nuestra lucha, que es que existen dentro de nuestros lugares de trabajo, dentro de los lugares donde trabajamos nosotras y nosotros, en todos los sindicatos, existen delegados y delegadas. Digo que es una particularidad porque esto no es así en todos lados. En otros lugares del mundo no existen los delegados y delegadas adentro del lugar de trabajo, no puede haber participación sindical, para hacer una asamblea tenés que salir, aunque haya sindicato, tenés que salir del lugar de trabajo y hacerla afuera, no puede haber representación del sindicato en determinados sectores. Bueno, eso en nuestro país no pasa y es un triunfo nuestro, porque el rol del delegado y delegada, los delegados y las delegadas tienen un montón de roles, un montón de roles escritos en los estatutos del sindicato, escritos en la ley de asociaciones sindicales y un montón de roles no escritos, que son roles políticos, roles de contención, roles emocionales, roles de levantarle el ánimo a nuestros compañeros y compañeras, un rol de dirección, efectivamente, de decir, bueno, vamos por acá, vamos por allá, tal discusión es importante, etc. Pero esta particularidad que sí conquistamos, que es que hay delegados y delegadas adentro del lugar de trabajo, nos permite conocer mucho mejor cuáles son los problemas, ser la voz con fueros frente a la patronal, y eso es importantísimo, porque en realidad, incluso, digo, porque vos me decías recién, en el ámbito público, dentro del Estado, o de los estados, nacional, provincial, municipal, incluso teniendo un gobierno relativamente afín o una dirección de la dependencia donde nosotros trabajamos, eso, que se considere parte de nuestra clase, que forme parte de un pensamiento y una acción más interesante, más ajustada a defender nuestros derechos. Incluso así hay cuestiones que tienen que ver con la administración del trabajo, de los lugares de trabajo, la organización del trabajo, que conspira muchas veces contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Y ahí el delegado y delegada es fundamental, porque es quien efectivamente
precisamente porque tiene fueros, es decir, no lo pueden despedir por levantar la voz, digamos, por levantar la voz por el conjunto de los trabajadores, es quien tiene que decir, che, esto no nos gusta, esto así no se hace, nosotros nos organizamos de tal manera, tenemos derecho a esto. En ese sentido, esta dinámica dentro de los lugares de trabajo también es la que históricamente permitió avanzar en procesos de organización más de abajo, ¿no? Por eso el rol de la delegada, del delegado es tan importante. Sobre todo, volviendo a la coyuntura, en un momento como este. El gobierno, decíamos antes, el gobierno de Milei Villarroel quiere destruir el sindicalismo, digamos, destruirlo o dejarlo en su mínima expresión. Una tarea que decíamos antes es afiliarse, organizarse, participar de la vida sindical. Otra tarea es levantar el ánimo a nuestros compañeros y compañeras en pos de la posibilidad de ganar, de vencer, de derrotar a este gobierno y a este proyecto tan dañino. Bueno, ese es un lugar que solamente se puede hacer muy capilarmente, ¿no? Como que las cosas que ocurren en los lugares de trabajo las conocemos nosotros y nosotras, no las conoce otro. Y esta estructura que tienen los sindicatos, tan dinámica entre las direcciones y los cuerpos de delegados, y si no es dinámica hay que empujar para que sea dinámica, permite también que la voz de los trabajadores y trabajadoras empiece a ser efectivamente representada, expresada, conducida por la dirección del sindicato. Tal cual, vos sabés que en ese sentido también algo que nos surge preguntarte es lo siguiente, con respecto a los mecanismos gremiales que se tienen, tanto lo que puede llegar a ser un paro, una movilización, una huelga, hoy por hoy de ese armado que nos decís de las juntas, de los cuerpos de delegados, esa fuerza, ese empuje tiene que venir netamente del sindicato, porque hoy por hoy están por ahí ciertas agrupaciones que no están, gente que no está afiliada, convocando a por ahí paros que no tienen ese sentido, vamos a decir, quedan en la nada. No hay una verdadera movilización en la calle o no hay una verdadera construcción hacia los trabajadores, sino que directamente los desanima, los hace tener varias diferencias entre sí. Con respecto a eso, preguntarte quién es quien debe convocar a eso, sí o sí, si estamos dentro de la estructura del sindicato. A mí me parece muy interesante esa pregunta porque permite pensar en la política más que en la estructura del sindicato, digamos. Desde el punto de vista formal, para convocar un paro lo tiene que convocar un sindicato, luego le avisa al Ministerio, bueno, ahora la Secretaría de Trabajo, etc. Digo, hay un procedimiento, avisarle a todos. También se supone que en los estatutos de los sindicatos eso aparece en general, que una huelga tiene que salir de un proceso de debate, de discusión, de una asamblea, de una resolución. Bueno, hay un montón de elementos, si se quiere, formales o institucionalizados respecto de cómo convocar a una medida de fuerza, pero también para proteger al trabajador. Para proteger al trabajador y para también canalizar, viabilizar esa lucha de manera más amplia, más generalizada, etc. Y por supuesto con los fueros y la cobertura. Sin embargo, las cosas no son como dicen los papeles. Y esto también es importante tomarlo en consideración. Hay una tarea de desprestigio de hace muchos años. No empezó con este gobierno, hace muchas décadas, que hay una tarea de desprestigio del movimiento sindical. Desde la dictadura hasta acá no se ha recuperado la legitimidad que el movimiento sindical supo tener. Y eso, es multicausal, no es solamente por los sectores de poder haciendo un trabajo de desprestigio, cosa que lo hay y lo vemos hoy permanentemente, acusando a tal dirigente o a tal dirigenta, o hay un trabajo para erosionar la fuerza sindical, y hay también muchos dirigentes y dirigentes
dirigentas sindicales, sobre todo dirigentes sindicales, que flaco favor le hacen al movimiento sindical. Y eso me parece que también hay que tenerlo sobre la mesa, ¿no? Porque en este escenario de prestigio, de deslegitimación tan importante, es bastante lógico que aparezcan grupos de autoconvocados o nuevos agrupamientos, medio desesperados, con mucha impotencia, porque la situación es dramática, porque nuestras condiciones de vida se han deteriorado en los últimos años de manera brutal. Entonces hay ahí un caldo de cultivo para algunas participaciones, como vos decís, así más esporádicas, más de pequeños estallidos que después no quedan en nada, que no permiten darle continuidad a la lucha o a un plan de lucha, pero que son expresión de una necesidad concreta. Y entonces ahí me parece que más que impugnar a las organizaciones, agrupaciones o agrupamientos de autoconvocados y autoconvocadas que van apareciendo, el rol de las direcciones sindicales tiene que poder interpretar mejor qué es lo que está pasando. Y a mí me parece que durante mucho tiempo, digamos, ya vamos 2 años de gobierno, la mayoría de los sindicatos y la mayoría, desgraciadamente, de las direcciones sindicales asumieron una posición de tregua, bueno, esperemos, veamos qué hace el gobierno, no lo conocemos, hay que ver. Y la realidad es que eso, lo único que hizo fue permitir que el deterioro de nuestras condiciones sea cada vez mayor, que el poder que el gobierno tiene sea cada vez mayor y que se debilite efectivamente nuestra capacidad de dar pelea. Y me parece que eso también hay que discutirlo mucho, digamos. Y que hay un rol fundamental en los delegados y delegadas de no darle tregua a este gobierno. Este gobierno nos quiere destruir, este gobierno es nuestro enemigo, no es que bueno, veamos más o menos si podemos, si le puedo arrancar. No, hay arrasar con todos nuestros derechos, individualizar muchísimo nuestras condiciones de vida y de trabajo, y entonces aparecen, claro, oportunismo. Bueno, yo negocio por la mía, vos negociás por la tuya, a mí el tal secretario me dio 2 horas extras más, entonces me quedo en el molde, no va a hacer cosa que levante la voz. Bueno, todo eso que lo conocemos perfectamente, bueno, también forma parte de este caldo de cultivo para que aparezcan estos sectores. También dentro de esos sectores hay muchísima maldad, digamos, y mucha intencionalidad de erosión de los sindicatos, digamos. Por supuesto que sí. A mí me parece que es muy complejo y que en esa complejidad nos tenemos que saber mover. Pero con una línea clara. Y la línea clara es ubicar que este gobierno es nuestro enemigo y que a este gobierno hay que derrotarlo. Y que no se puede esperar al 2027 a ver si eventualmente lo derrotamos en la urnas. Y me parece que eso es una definición que pone al movimiento popular en general y al movimiento sindical en particular en otro lugar. Y hoy, frente a la reforma laboral, por ahora no aparece eso. Y entonces el nivel de frustración es cada vez más grande, cada vez más van a proliferar estas autoconvocadas ya la educación local. Y ahí, por ejemplo, mucho de lo que traes nos lleva a pensar en la historia y preguntarte capaz qué lugar puede dársele a la memoria histórica del movimiento sindical argentino para pensar este proceso. Y vos hablabas como de una línea clara. Bueno, si dentro de esa línea clara es importante traer esa memoria histórica, bueno, ¿qué puedes decirnos sobre eso? Y también se cumplen 50 años del fallecimiento de Agustín Tosco y bueno, si hay algún aspecto que te parezca interesante traer, explotar, algo que siga vigente o que estaría bueno que aparezca. Sí, definitivamente. Varias cosas también. En primer lugar, yo formo parte de la corriente nacional Agustín Tosco. Entonces, para mí, Tosco constituye una referencia para el movimiento sindical, constituye una referencia para todo el movimiento sindical, hay que decirlo. No hay nadie que no lo reivindique de algún modo, aunque incluso aquellos que no comulgan en nada con su perspectiva, es innegable su capacidad de dirección
su horizonte claro, su capacidad fundamentalmente de organización, ¿no? Porque a veces pareciera que son dos cosas distintas, que una cosa es dirigir y otra cosa es organizar. Y en realidad el único modo de dirigir efectivamente al movimiento obrero es organizándolo para la lucha, organizándolo para la confrontación. Tosco además tuvo su momento más glorioso en una gesta que fue el Cordobazo, fue un protagonista central, él, su sindicato y el movimiento obrero cordobés y el conjunto del movimiento obrero de nuestro país. Y es importante porque en el Cordobazo y en realidad en todos los procesos insurreccionales que existieron en nuestra historia, en la historia argentina, que son muchos, hay algo de profunda rebeldía, ¿no? Hay algo de desafío al poder. Bueno, estaba en plena dictadura uranía, y ahí Tosco con mucha claridad, mucha definición, construyó un marco de unidad y un marco de organización que permitió desafiar efectivamente la dictadura. Y a mí me parece que eso hoy hay que traerlo todo el tiempo a la mesa de los trabajadores y las trabajadoras, digamos, de poder recuperar la idea de la rebeldía, la idea de que acá el único modo efectivo, real, verdadero de salvarnos y de vivir mejor es organizándonos, es luchando, es no aceptando las condiciones que nos plantean, no naturalizando que este es el único modo que tenemos de vivir. Y por otro lado, cuando me hacías la pregunta me acuerdo que hace menos de un mes, un compañero me contó que en una conversación con un delegado de un sindicato industrial, uno le dice, la reforma laboral no nos va, hay que salir a enfrentarla, es momento, no sé qué, comenzar una conversación medio así, y la respuesta del delegado fue, bueno, pero no, nosotros tenemos un convenio bueno, no lo van a tocar, y entonces el otro dijo, pero mirá que no vas a poder elegir el día de vacaciones. Sí, la tregua, el desconocimiento profundo de qué es lo que se puede hacer y lo que se quiere hacer, y algo de ausencia de memoria histórica. Porque a mí me parece que lo que aparecía en este compañero es no tener comprensión cabal de que los derechos que nosotros tenemos hoy todavía son derechos que se conquistaron con mucha lucha, con mucho esfuerzo y a lo largo de décadas. No es que así, bueno, listo, tenemos convenio colectivo, tenemos vacaciones en el momento que nosotros queramos, podemos elegir los días, tenemos un horario de trabajo que empieza y termina. Bueno, eso se tuvo que conquistar, no era así. Cuando Milei dice, mi ejemplo es la generación del 80, es porque en 1880 no había convenio colectivo de trabajo, las jornadas eran de 16 horas, las vacaciones pagas no existían, no había aguinaldo, no había seguridad social, no había salud laboral, ¿no? Digo, son infinidad de derechos que nuestros antepasados han ido conquistando con mucho esfuerzo, mucha organización, mucha lucha. Y me parece que lo que está ocurriendo tiene que ver seguro con el individualismo, seguro con la tregua, seguro con el sálvese quien pueda, pero también con el desconocimiento total y absoluto de cómo llegamos hasta acá. Un negacionismo también. Claro, como una idea, sí, como la naturalización de las cosas, ¿no? Como, bueno, yo entro a laburar, me consigo un trabajo, es un trabajo informal, con derechos, listo, ya está. Esto es natural, en Buenos Aires hay humedad, en Argentina, claro, los trabajadores formales tienen derechos. Y en este mismo sentido, ¿qué tenés para decirnos o para comentarnos acerca, dentro de la historia, del movimiento, de la participación de las mujeres dentro del movimiento obrero y dentro del sindicalismo? Porque también nos decías de la construcción, esto no fue de la mañana a la noche, obviamente, y también nuestro rol también no fue de la mañana a la noche. No, efectivamente. También un montón de cosas para decir.
en primer lugar, pareciera, ¿no? Como que se está construyendo una idea, que me parece que hay que salir a discutirla con fuerza, de que las mujeres constituimos un movimiento, constituimos nuestra capacidad de reclamar derechos de forma específica, digamos, respecto de lo que nos pasa a las mujeres y a las diversidades, hace 10 años. Y eso es absolutamente falso, digamos. Y me parece que el problema lo tenemos en conjunto de nuestra clase, pero las mujeres y la diversidad también lo tenemos. Que esta idea de, bueno, que hay algo muy de feminismo liberal, además, en eso. Primero, en que los derechos aparecen de la noche a la mañana, o aparecieron en el último tiempo, porque logramos, no sé, visibilizar nuestra lucha particularmente, o esta cosa de las oleadas, ¿no? Que está muy afincado en cómo pensamos nosotras el proceso de lucha feminista, que primero se luchó por el sufragio, después se luchó por el derecho a la reproducción, después se luchó incluso está como sistematizado como 3 olas del feminismo argentino, ¿no? Más allá del momento de visibilización, nosotras que estábamos rascándonos, durmiendo la siesta, luchaban solamente los varones. No sé si conocen esa foto, volviendo al Cordobazo, esa foto donde está Tosco, que hace no tanto tiempo, un conjunto de trabajadores y trabajadoras difundieron la foto entera, donde hay un montón de mujeres. Sí. Y, claro, está toda la plana mayor, digamos, de la dirección de la movilización, y la foto que se conocía era Tosco ahí adelante, rodeado de chabones. Cuando abrís el plano, hay un montón de compañeras. Y esto no es una boludez, digo, hay un trabajo de invisibilización fuerte, importante. A mí me parece que en esta idea de las oleadas, de los momentos, también hay un trabajo de invisibilización, porque es como si nosotras no existiéramos, digamos. Entonces existimos solamente en los momentos que nos dejan existir. Yo creo que hay algo de cuando antes charlábamos sobre la rebeldía, la necesidad de rebelarse, hay algo del movimiento de mujeres que enseña mucho eso, que lo enseña porque el patriarcado es un sistema muy opresor, que ejerce mucha violencia y que nosotras lo conocemos de manera explícita en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra historia, en la historia de nuestras antepasadas, y que entonces para poder avanzar, rebelarse, responder e incluso ir conquistando algunos derechos, hace falta tener un espíritu muy de rebeldía. Y me parece que eso también le podemos enseñar nosotras en este momento al resto del movimiento sindical, ¿no? Casualmente, con respecto a ese tema de las oleadas que decías, ¿qué pensás vos? ¿Por qué es importante la mirada, la perspectiva de género dentro del sindicalismo? Que hoy por hoy pareciera como que estamos en etapas de vaivén. Es una oleada que se sube y se detiene, y sobre todo ahora, ¿no? Sí. Así que bueno, más o menos con respecto a lo que nos comentabas, ¿qué pensás vos? Sí, a mí me da mucha impresión que ya hace por lo menos un año que a nuestros compañeros, dirigentes sindicales, no les da vergüenza estar en una mesa, sentados en una conferencia de prensa y que no haya ni una compañera. Están naturalizando las condiciones que está planteando este gobierno, que además salió el día 1 o antes, digamos. Antes de asumir ya estaba erosionando el movimiento feminista, ya estaba erosionando a las mujeres dirigentes, y parece que nuestros compañeros, que están incluso aquellos que están en contra de este gobierno, en contra del proyecto, un proyecto fascista, igual pareciera no darse cuenta, ¿no? Estabas contándonos que se ve en el mundo del sindicalismo que los varones dentro de espacios de poder siguen como contentándose, si se quiere, por recuperar algunos privilegios como esta posibilidad de ser visible a través de una foto que ostenta poder. ¿Qué más puedes decirnos dentro
de pensar por qué es importante la perspectiva de género dentro del movimiento sindical. Sí, efectivamente hay como un retroceso en ese sentido, ¿no? Los varones están discutiendo entre los varones, los dirigentes entre los dirigentes, las fotos de chabones. A mí me parece que nosotras tenemos un rol central en mucho que enseñar, que era lo que planteaba antes, pero además en ubicar con precisión cuál es la discusión, ¿no? Porque en un momento como este apareciera como una contradicción entre discutir con nuestros compañeros, che, hermano, está recuperando privilegios mientras nos están lastimando al conjunto, no solo a los varones o no solo a las mujeres. Y ahí creo que nosotras, y eso sí es responsabilidad nuestra, que es pensar cómo se ejerce la igualdad de género sin pensar necesariamente en términos de cupos, porque eso hay conquistas que ya tenemos y en todo caso habrá que sostenerlas, defenderlas, pero pensar en esta etapa cómo se pone sobre relieve la igualdad de géneros en un sentido profundamente democrático, ¿no? Porque hay algo que repensar respecto de cómo nos enfrentamos a este gobierno, en un sentido de cuál es nuestro proyecto. Digo, sí, y eso hay que discutirlo, nosotras lo podemos discutir con nuestros compañeros, no hay mucho más, digamos. Enfrentar a este gobierno con las mismas herramientas que el gobierno nos plantea o con las mismas herramientas que nos trajeron hasta acá, es un error muy serio, ¿no? Me parece a mí que es un error muy serio. Y hay algo de esa reflexión que el movimiento feminista y las mujeres, porque lo vivimos en carne propia, tenemos que poder dar, que es un nuevo sindicalismo, digamos. Y eso nos obliga a pensar, a discutir mucho, a construir espacios democráticos, dentro de nuestros lugares de trabajo. No se trata de que en esta mesa, en el próximo consejo directivo, alguna de las compañeras que formamos parte del consejo directivo digamos, che, loco, los chabones se me están lustrando. No hace falta que digamos eso, no hace falta que esa sea la discusión. Evidentemente no hace falta. Ahora, sí hace falta que pensemos cómo se construye un sindicalismo más democrático, con más participación y que sea efectivamente un lugar de militancia, ¿no? Porque hay algo de eso que está ausente, que te están corriendo con que no el sindicalismo no sirve para nada y nosotros no estamos pudiendo proponerle ni a las compañeras ni a los compañeros que efectivamente el espacio sindical, el movimiento sindical, aquellos ámbitos que podemos construir, asambleas, reuniones, iniciativas, actividades, etcétera, sean lugares de participación de nuestras compañeras y compañeros. Entonces ahí tenemos una responsabilidad, me parece. Y en esa participación, las compañeras participan mucho, participamos mucho, tenemos muchas ganas de estar. Por supuesto que después, si la participación de las compañeras termina siendo cerrada en una lista, en un cuartito, diciendo, bueno, somos todos chabones, o lo que nos sentamos somos todos chabones, y sí, lo vamos a bajar. Pero me parece que ese ejercicio de democracia sindical que nosotras podemos proponer, que nosotras podemos hacer, también va forzando a que nuestros compañeros recuperen algo de esa pequeña gimnasia que en algún momento tuvieron, ¿no? Y ahora, como pensando en este mundo de la desigualdad, pienso también que en el campo de la investigación científica también se da mucho esto de que los lugares de mayor poder, digamos, son ocupados por varones. Y bueno, y ahí conecté con el campo donde vos laburás y también militas, y por ahí preguntarte de qué manera les está afectando los ajustes nacionales al campo de la investigación científica. Si puedes contarnos algo. Sí a todo, digamos. Por un lado, en el mundo de la investigación científica, como pasa en el movimiento sindical, en este momento de ajuste, de desmantelamiento de los derechos que conquistamos, de sálvese quien pueda, el poder, digamos, la concentración de poder en manos de varones vuelve a tomar relevancia.
eso efectivamente es así. Estos privilegios que existían vuelven a aparecer y todo lo que no logramos transformar a esta nueva ofensiva, bueno, de algún modo se potencia, ¿no? Lo que pasa es que esto está ocurriendo en un marco de destrucción o de intento de destrucción de las capacidades científicas de nuestro país, de nuestro pueblo. Entonces ahí la contradicción me parece exactamente la misma que en el movimiento sindical. Porque se nos plantea como una encrucijada. ¿Qué discuto? Que los directores de los institutos son en el 90% chabones, o discuto que los institutos no tienen presupuesto para investigar, que los salarios de los trabajadores del CONICET o de los trabajadores de todo el sistema científico-tecnológico, incluyendo las universidades públicas, hemos perdido 40-45% de poder adquisitivo. Que no tenemos ninguna estabilidad en términos proyectivos, digamos, de planificación de nuestras investigaciones. ¿Qué discuto? Y entonces da un poco la sensación de que si discuto el poder patriarcal, por decirlo de algún modo, dentro de los organismos de ciencia y tecnología, no puedo discutir al mismo tiempo, porque incluso hay compañeros, no puedo discutir al mismo tiempo el ajuste. Y a mí me parece que hay que poder entenderlo de manera total, ¿no? Y que no es que una cosa pasa, que son dos fenómenos distintos, son dos fenómenos concomitantes que forman parte del mismo proceso, digamos. Cuando se achica la democratización, la participación de los trabajadores y las trabajadoras, aparecen los privilegios, digamos. Y eso implica, por ejemplo, en CONICET, que hay equipos de investigación que consiguen recursos de Europa o Estados Unidos, y que la inmensa mayoría de los equipos de investigación no conseguimos ni 30 centavos. Digo, esto existe y hay que poder ponerlo sobre la mesa. Mi ley gobierna para ese sector, para un sector que antes, hace ya mucho tiempo, digamos, muchas décadas, el CONICET particularmente era un reducto de tipos ricos, digamos, de familias de la oligarquía que podían dedicarse a la investigación científica porque no les hacía falta cobrar un salario, digamos, porque tenían campos, empresas, vivían de renta, qué sé yo. Bueno, hay una pelea por transformar eso. La universidad pública es el estandarte de esa pelea, porque la universidad pública desde la década del 60, incluso con toda la destrucción de la dictadura, todo el intento del neoliberalismo de desmantelar la investigación en la universidad, bueno, también fue estandarte de enormes investigaciones, muy importantes, de la conformación de equipos, con mucho esfuerzo, y de la demostración de que somos los trabajadores y las trabajadoras quienes mejor ciencia producimos, aunque no te den el premio Nobel, que por cierto, ¿quién lo quiere si se lo dan a María Corina Machado? Así que, ahí ese sentido elitista de la producción científica es un proyecto posible. Es el proyecto de la década del 80, es el proyecto que quiere Milei, es el proyecto que quiere el poder dominante en nuestro país, y por supuesto es el proyecto que quiere Estados Unidos. Y hay otro proyecto que hay que poder definir mejor, porque hay algo de un sistema científico muy complejo que tenemos en nuestro país, que involucra universidades públicas, CONICET, INTA, INTI, CONEA, CONAE, Servicio Meteorológico, etc. Digo que hay un sistema de organismos muy desarticulados entre sí, extremadamente desarticulados entre sí. Y claro, hay que poder pensar, no institucional, no desde arriba hacia abajo. Bueno, esto es en el gobierno de Alberto Fernández, que se suponía que era el gobierno de los científicos, y entonces todo el mundo se puso a pensar cómo ordenar el sistema científico. Las luminarias piensan de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, tengo un instituto acá, otro acá, lo fusiono, hago convenio. ¿Qué pasa de abajo? Porque abajo nosotros somos todos los mismos. Trabajamos en la universidad pública, trabajamos en CONICET, trabajamos en la CONEA, trabajamos en el INTI. Somos todos los mismos, todos egresados de la universidad pública, o en su enorme mayoría. Bueno, hay algo que repensar
completo en función de cuáles son nuestras tareas, de qué es lo que sabemos hacer, de cuáles son las prioridades de nuestro pueblo, de cuáles son las posibilidades que tenemos de desarrollo científico y tecnológico. Y eso hay que pensarlo al mismo tiempo de evitar que este gobierno termine por desmantelar. Ahora salió ayer, anteayer, una comunicación en donde vuelve a decir el gobierno, le dice al directorio del INTA, vamos a despedir, bueno, no lo hicimos el año pasado, no lo pudimos hacer el anterior, este año sí vamos a echar 1.300 trabajadores. Bueno, ahí hay una tarea de defensa colectiva de la producción de ciencia y tecnología, que no corresponde exclusivamente a quienes trabajamos en el sector, sino que nos corresponde al conjunto. Lo que pasa es que para que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras vean en la defensa y en la lucha por un sistema científico y tecnológico más democrático, más justo, más popular, bueno, también hay algo de recibir, ¿no? Hay algo de la apertura, de identificar que esto es para todos. Hay una transformación que sí se está proponiendo, que es la de la reforma laboral. Exacto. ¿De qué manera tendríamos que plantearnos el movimiento obrero trabajando? ¿Cómo nos posicionamos frente a eso? ¿Qué tipo de batalla tenemos que dar? Desde el sindicalismo, ¿qué posicionamiento debemos adoptar? ¿Por qué debemos y tenemos que oponernos a la reforma laboral? A mí me parece que es la batalla más importante que tenemos. La más importante. No porque hay toda una discusión respecto de que la ley viene a cristalizar situaciones laborales que ya existen, y eso es verdad. Tanto a través del pluriempleo como de los procesos de informalidad sin esta mezcla, porque acá hay algo interesante para pensar. El conjunto de los trabajadores de nuestra patria tenemos todas situaciones mixtas, digamos. Se ha producido uno no puede decir, bueno, el 40% de los trabajadores de la Argentina tienen trabajo formal y el 60% no. Esto es mucho más mezcladito. Yo tengo trabajo formal y tengo trabajo informal al mismo tiempo. Y así cada uno de nosotros y nosotras, porque para llegar a fin de mes no te queda ninguna opción. Entonces hay esta mirada tan esquemática respecto de los derechos, hay que destruirla. Y yo creo que la reforma laboral, a pesar de que dicen que tienen los votos, que están reempalentonados, que después de haber ganado las elecciones de octubre, a la carga con la reforma laboral y con destruir todos los derechos, bueno, empieza ahí a aparecer el rum de, bueno, hay que hacer una reforma laboral, ¿no? Todo este cúmulo de posiciones que nos hacen retroceder. A mí me parece que es la batalla central, es la batalla por la defensa del conjunto, es la batalla no de los derechos individuales, es la batalla de los derechos colectivos, aun cuando en términos individuales cada uno y cada una de nosotras tengamos situaciones laborales que no están incluidas en términos legales. En ese sentido, ¿y por qué? Precisamente porque lo que hace una ley es cristalizar situaciones, es decir, ¿qué quiere decir cristalizar? Que queda como fijo. Es el modo de dejar fija una situación injusta. Entonces nosotros tenemos que evitar que quede fija esa situación injusta. No quiere decir que no hay situaciones injustas en el mercado laboral, en las relaciones de trabajo, no, está plagado de injusticia, Ahora, lo que nosotros tenemos que evitar en ese momento es que eso quede cristalizado en una ley. Y entonces me parece que hay que usar todos los recursos que tengamos. Pero el primero y principal es la lucha callejera. Esto no se resuelve si nosotros no mostramos fuerza. Somos mayoría, pero no mayoría, somos recontra mayoría. Estamos hablando de 90-10. No es que somos, bueno, un puñadito. No, somos realmente mayoría en este país. Entonces hay que hacer una demostración de esa fuerza de mayorías. ¿Está fácil? No, no está fácil. ¿Se resuelve exclusivamente en términos callejeros? No. Pero sí nos permiten una pelea que evidentemente va a ser larga, porque bueno, intentaremos evitar que pase la ley. Hay que hacer todo lo posible porque eso ocurra. Pero sí pasa. La pelea es muy larga. Nos toca ir recuperando el conjunto de derechos que nos han quitado.
Entonces hay que recuperar la autoestima para eso, no nos queda otra. Si nosotros no peleamos hoy, si entregamos la bandera el 10, 11, 12 de febrero, o cuando efectivamente se trate, o pensamos que lo resuelve el Poder Judicial. A mí, la verdad que me tiene extremadamente preocupada dirigentes y dirigentes sindicales que piensan que se puede, o dirigentes políticos que piensan que en términos judiciales, que el Poder Judicial, el mismo Poder Judicial del lawfare, el mismo Poder Judicial de los presos políticos, ese Poder Judicial es capaz de resolver este nivel de ignominia, digamos. Pero esto no funciona así. Eso no quiere decir que no haya que hacer todas las miles de millones de presentaciones judiciales que quieran. Ahora, la tarea, desde mi punto de vista, hoy, central, para poder construir efectivamente una estrategia que derrote al gobierno, a mí me parece que la tarea hoy es derrotar la reforma laboral, o por lo menos plantar banderas, digamos. Aún cuando el resultado en términos legislativos no nos sea favorable, hay que hacerles la vida imposible. Cuando a fines de la década del 90, creo que fue en el 2000, fue la ley Banelco. La ley se llamó Banelco porque hubo una serie de corruptelas alrededor de la ley en una reforma laboral progresiva de estas características se descubrió rápidamente que le habían pasado guita a través del Banelco a los senadores. Y entonces por eso lo conocimos todos como ley Banelco. En ese momento, ¿qué logramos? La ley se aprueba pagándole a los senadores. Ahora, el pueblo argentino logró en ese momento que quede totalmente impugnada la ley. Está bien, la votaron, ustedes la quieren, bueno, pues es una ley de mierda, digamos, y nosotros no la queremos. Ustedes son minoría, nosotros somos mayoría. Estamos en la calle todos los días, por la ley, por la pobreza, por la desocupación. Y a mí me parece que eso hay que recordarlo. Y creo que hay que recordarlo porque hay un espíritu entre nosotros de que se pierde la votación. Y que se pierda la votación. También puede ocurrir que se pierda la votación. Y será tarea nuestra impugnarla en la calle, deslegitimarla, que los empresarios no tengan ninguna opción de ponerla en marcha, que el costo para ellos sea tan alto que prefieran, bueno, no, dejemos la cosa como estaban, porque esto es un quilombo. Ahí la memoria histórica de nuevo. Es que en ningún momento se pierde, porque las luchas anteriores son las luchas del presente, son lo que nos configura a nosotros, son lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Nuria, te agradecemos este espacio compartido, este tiempo con nosotras. La verdad, todo tu pensamiento nos hace eco también hacia nosotras mismas, desde los lugares sindicales, desde los lugares de militancia, desde nuestros lugares de trabajo. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes.